Bueno, yo soy Eduardo Gando y, como ha dicho Dani, voy a dar la charla de parte de Rocío, ¿no? Entonces, bueno, nosotros pertenecemos al Servicio General de Informática Aplicada a la Investigación o Cálculo Científico. Somos un servicio general de la universidad y proveemos de recursos computacionales a los investigadores de la universidad o a gente que venga de fuera y que los necesite. Estamos abiertos a, digamos, empresas y demás y todo eso. Y bueno, pues eso, tenemos y aparte de recursos, bueno, pues también le resolvemos dudas y problemas a los investigadores un poco en este área, ¿no? Entonces, bueno, nosotros teníamos lo que era el proyecto Péndulo y, bueno, se puso a trabajar Rocío sobre él y al final, bueno, con ello presentó su proyecto de fin de carrera. Entonces, bueno, primero agradecer a la organización que me haya invitado y a todos vosotros que habéis aguantado estoicamente hasta esta hora, ¿no? Y bueno, pues... ¿Puedo avanzar esto? Vale, entonces, ¿cuáles son los antecedentes de este proyecto, que es un grid para cálculo, ¿no? Pues... por una parte, en la universidad teníamos una creciente demanda de recursos computacionales. La gente necesitaba cada vez más y más ordenadores para realizar sus investigaciones, para realizar ahí sus cálculos potentes. Y el clúster que teníamos en la universidad se estaba quedando pequeño, se estaba saturando. De hecho, desde entonces se ha ampliado en dos ocasiones. Y bueno, en aquel momento pues decidimos sacar este proyecto adelante para tratar de paliar esa situación o de ofrecer a los investigadores otra alternativa en el cálculo científico. Para ello, nos fijamos que en la universidad había muchos recursos infrautilizados, que eran las aulas de docencia. Son aulas que tienen los alumnos pues para conectarse o hacer sus trabajos o durante el día, pero que por la noche se apagan. Entonces nosotros creamos este proyecto Péndulo para usarlas por la noche para realizar cálculo científico. Entonces, ¿qué es Péndulo? Pues es una grid que utiliza los ordenadores de las aulas como nodos. Y bueno, empleamos el término grid porque al final las aulas están geográficamente esparcidas, son generalmente PCs, pero diferentes modelos, diferentes CPUs, entonces son recursos heterogéneos. Y bueno, cuando nos lo planteamos teníamos dos premisas de funcionamiento. Importante, que durante el día fuera para los alumnos y por la noche para los investigadores. Y no podía haber interferencia entre ellos, ¿no? Especialmente no podíamos interferir en el uso de los alumnos porque es su uso principal, ¿no? Empezamos primero probando ROX y Oscar, que son dos herramientas, digamos, diseñadas o para construir clústeres, ¿no? Son distribuciones al final de Linux que te permiten crear nodos y un servidor, ¿no? Pero no se adaptaban a lo que nosotros queríamos por diversos problemas, ¿no? Estas herramientas están diseñadas para... Yo tengo un montón de nodos aquí en mi rack o en una mesa, tengo un servidor y lo monto, ¿no? Pero claro, como nosotros tenemos aulas, tenemos problemas de que estas herramientas nos daban IPs privadas cuando las aulas están en dominios públicos, exigían que el servidor tuviera 2 tarjetas de red y en ese momento pues teníamos un servidor muy sencillo y no tenía... el servidor supuestamente está en el CPD de la universidad y las aulas pues repartidas por la universidad, con lo cual están en diferentes VLANs y no se podían comunicar. Bueno, muchos problemas que nos hicieron, digamos, partir de cero, ¿no? Entonces, ¿qué requisitos tenía que tener Péndulo? En principio pensamos, como requisito que fuera una estructura similar a Ariña. Ariña es el clúster que tenemos nosotros para cálculo. Entonces, el tener una estructura similar nos permitía aprovechar nuestro propio conocimiento y también, sobre todo, el de los usuarios, lo cual le iba a facilitar el uso de este ordenador. El segundo es que tuviera bajo coste, porque, claro, si pretendemos aprovechar también las aulas que están apagadas por la noche, lo que no vamos a hacer es pagar luego un montón de dinero para tener un software que nos permite usar esas aulas, ¿no? Por una parte, digamos, ahorramos dinero porque usamos unos ordenadores que si no están apagados, si luego lo gastamos en software, pues... o en otras cosas, pues no nos interesaba, ¿no? Y entonces aquí es un poco donde entra sobre todo el software libre, ¿no? Este no es un proyecto de software libre, pero por el camino pues nos topamos constantemente con el software libre. Aparte de que, bueno, nosotros dentro del servicio somos partidarios del software libre. Como he comentado, habría que minimizar las interferencias entre los dos modos de funcionamiento y el servidor al que se conectan los investigadores durante el día, etcétera, pues tenía que estar activo a las 24 horas del día. No puede estar solo activo por las noches porque no se van a levantar
investigadores de madrugada a trabajar. Entonces, bueno, pues los objetivos era escoger un sistema operativo. El objetivo también era tener por lo menos 2 aulas operativas para validar el que pudiéramos extenderlo a más aulas, ¿no? Pues si tienes 2, pues 3 es 2 más 1, en fin. Y también probar con 2 aulas la viabilidad de tener elementos heterogéneos, o sea, que un tipo de PCs, hay otro tipo de PCs, hay otro tipo de PCs, que es al final lo que nos íbamos a encontrar si el proyecto crece, y tratar de reducir el mantenimiento al mínimo, ¿no? Bueno, somos un grupo pequeño por ahora, entonces pues no, el tiempo que tenemos que emplear a las cosas es un factor importante. Entonces, en la primera configuración o el primer proyecto, o lo que nos salió del primer proyecto fue esto, ¿no? Montamos un servidor muy sencillo, escogimos como sistema operativo Debian Sarge, pues un poco por la reputación de Debian. Escogimos el gestor de cola SunGrid Engine, que es open source. Aquí, bueno, el gestor de colas es una parte muy importante en los clústeres de cálculo, o sea, tú tienes un montón de nodos, los investigadores lanzan un montón de cálculos, entonces estos cálculos no pueden entrar en los nodos de manera desordenada, ¿no? Tienen que entrar de uno en uno, tienen que ir a según qué ordenadores, según los requisitos que solicita, entonces todo esto lo realiza un gestor de colas que está en el servidor central y que va repartiendo los trabajos a los nodos. Pusimos 60 ordenadores con esas características. Y luego el servidor, que tiene el home de los usuarios y una partición /software donde instalamos el software de cálculo normalmente que usan los usuarios. Y luego, bueno, pues las cuentas que las teníamos que generar tanto en el servidor como en todos los nodos. De este primer proyecto, que estuvo funcionando, pues no sé, un año y pico, pues, bueno, sacamos una serie de conclusiones. Aquí tenemos un poco la arquitectura de la primera aula. Como veis, ya la propia aula tenía ordenadores diferentes, teníamos Pentium a 2,6, a 2,8 y a 3 GHz, entonces para optimizar el funcionamiento los agrupamos por switches y por velocidad de procesador, de tal manera que los trabajos paralelos que iban a ejecutarse en varios nodos a la vez se ejecutaran dentro de esos grupos, ¿no? El hecho de que tuviera que circular por más switches pues ya hace que la comunicación sea un pelín más lenta, o si mezclamos ordenadores con diferentes velocidades, pues el cálculo va a ir al final tan rápido como vaya el procesador más lento, ¿no? Entonces, bueno, esto era un poco de arquitectura, o sea, de cómo montar la arquitectura para optimizar, ¿no? Entonces, ¿qué problemas detectamos en esta configuración? El primero es que el sistema operativo no era el más apropiado, nos daba trabajo, ¿no? Debian Sarge pues está muy bien para el escritorio y tiene muchas aplicaciones para escritorio, pero cuando vas a instalar software científico que hay que calcular, te empiezas a encontrar con problemas de incompatibilidad, de que te vienen las cosas en RPM, las tienes que pasar a Dev y luego las vas a instalar, y nos daba problemas al final y bueno, decidimos cambiar. El gestor de cola SunGrid Engine, pues bueno, estaba bien, es muy completo. Bueno, algunas cosas tenía bien y otras cosas tenía mal. Lo usamos también este proyecto un poco para probar, por ejemplo, otro gestor de colas como este, porque en Ariña teníamos PBS, que es un software comercial, y no estábamos especialmente contentos, estábamos cambiando, así que lo usamos un poco de piloto para ver qué tal era este. Y luego el Scratch. El Scratch es una partición del disco que se usa para los cálculos, o sea, mientras se está realizando el cálculo, ¿no? Entonces, un cálculo que se ejecuta en un ordenador, pues usa el disco local, ¿no? Pero si estás ejecutando un trabajo en paralelo, en varias CPUs, en varios ordenadores, generalmente tienen que compartir ficheros. Entonces, eso se hace a través de la red mediante NFS, ¿no? Entonces, el único sistema NFS que teníamos montado en ese momento en las aulas era el home. Entonces, teníamos el home en el CPD y exportado por NFS al aula. Entonces, la comunicación era muy lenta. O sea, para el cálculo, que puede estar constantemente escribiendo o leyendo, aunque sea poquito, pero paraba mucho el cálculo, lo ralentizaba mucho. Y, por ejemplo, hace totalmente imposible que podamos tener el servidor en Bilbao y queramos levantar un aula aquí en Donosti, ¿no? Que también es algo que, pues, a lo que estábamos abiertos o que queríamos poder hacer. Y luego, bueno, teníamos dos directores home diferentes, uno en Ariña y otro en Péndulo, lo cual, pues, para el usuario no es lo mejor, ¿no? Tiene que andar saltando de uno a otro, no está muy bien integrado. El software, instalábamos bastante software en los nodos de forma local y eso también, pues, nos daba más trabajo.
Y lo mismo también con las cuentas de usuario, o sea, las tienes que generar en los nodos. Entonces, una noche no se te levantan todos los nodos, todo esto está automatizado, ¿no? Entonces, por muchas razones, porque se ha quedado colgado el Windows, porque se le ha estropeado la placa base o por lo que sea, pues muchos nodos de vez en cuando no se levantan y al día siguiente sí. Entonces, el generar una noche una cuenta de usuario era un problema porque se te quedaban nodos sin cuenta. Entonces, para esto aplicamos una serie de soluciones. Cambiamos a un sistema operativo, usamos OpenSUSE. Es una distribución bastante más estándar dentro de o bastante más usada en lo que es el cálculo científico, y los programas vienen más testeados o vienen más preparados para poder compilarlos ahí. Cambiamos al gestor Tokemawi, que también es open source. Bueno, no es estrictamente software libre, ¿no? Es casi, ¿no? Tiene una licencia un poco diferente, pero bueno. Que para este momento ya habíamos instalado estos en Ariña, ¿no? Entonces nos ofrecía la ventaja de que teníamos el mismo gestor de colas, tanto en Ariña como en Péndulo, ¿no? Con las ventajas que nos reporta a nosotros y a los usuarios. Bueno, montamos un Scratch global en cada aula, eso lo explicaré igual un poco más tarde. Montamos un único home ya para los dos, decidimos que Péndulo y Ariña tuvieran el mismo home. Y la validación en los nodos de cálculo se hace a través de LDAP, con lo cual nos basta con generar la cuenta de usuario en el servidor, en el LDAP del servidor, y ya no tenemos por qué andar tocando nada en los nodos. Entonces, la parte del almacenamiento, lo que os he comentado que la escritura y lectura era muy lenta, la solventamos cogiendo de cada aula un nodo, en este caso, por ejemplo, sería el nodo central, y el director de Scratch que tiene para hacer ahí los cálculos temporales, o sea, la partición de Scratch, la exportamos por NFS dentro de la propia aula, a todos los nodos o a un grupo de ellos, o depende un poco de cómo lo queramos configurar. Como veis ahí, ¿no? Pues bueno, se exporta también a sí mismo y luego a todos los demás, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, esto nos da la ventaja de que, aunque la comunicación sigue siendo por NFS, ya no recorre distancias. Es una comunicación dentro de la propia sala, incluso dentro del mismo switch, ¿no? Con lo cual, bueno, mejoramos bastante el rendimiento. Además, en ese momento, el nodo que está exportando por NFS se deshabilita como nodo de cálculo y se queda única y exclusivamente como nodo para lectura y escritura. Bueno, también pusimos un nuevo servidor. En la primera parte teníamos un ordenador normal, ahora ya tenemos un servidor, un Dell, etcétera, con mejores prestaciones. Y tenemos un problema, bueno, teníamos un problema, y es que la razón por la que decidimos que Péndulo y Ariña tuvieran diferentes homes es porque el home hay que exportarlo a los nodos de cálculo. Entonces, Ariña, bueno, es una máquina muy potente, hay información valiosa, etcétera. Entonces, el tener que exportar el home a unos ordenadores, vamos a decir, inestables, que se encienden y se apagan todas las noches, que están fuera de la zona desmilitarizada, etcétera, o fuera del firewall, nos daba miedo, ¿no? Entonces, esa es la razón de que tuviéramos dos homes. Cuando decidimos unificar y que Péndulo exportara por NFS el mismo home de Ariña, tenemos un truco que es totalmente transparente al usuario para poder, digamos, tener un home o un sistema de ficheros que nos permita usar los nodos para cálculo. Pero bueno, no voy a entrar en detalles porque si no me alargaría un poco. Entonces, la configuración final que tenemos ahora mismo es aquí. Por una parte tenemos Ariña, donde está el home de los usuarios, con su servidor Tokemawi y, bueno, por detrás todos sus nodos de cálculo. Si un usuario está conectado en Ariña, lanza su trabajo a cálculo, lo lanza a Tokemawi y él lo distribuye a los nodos de cálculo. Y por otra parte tenemos Péndulo, que tiene el mismo home, ahora los usuarios ven sus mismos ficheros, y entonces el usuario se puede conectar a Péndulo, y si lanza ahí su trabajo al gestor de colas Tokemawi, pues este ya redistribuye el trabajo para los nodos de cálculo de Péndulo. Lo que pasa es que para integrarlo un poco más montamos una serie de scripts de tal manera que si yo estoy en Ariña y trabajando conectado en Ariña, puedo, usando la orden para mandar trabajos es QSUB, pues hemos hecho una orden QSUB Péndulo que me permite desde Ariña lanzar un trabajo a Péndulo, o el QSUB Ariña, que si yo estoy conectado a Péndulo me permite lanzar un trabajo a Ariña, o el QSUB All, que si estoy en cualquiera de los dos me permite lanzar un trabajo a los dos gestores de colas, y el trabajo se ejecutará allí donde primero encuentre CPUs libres, puede ser en Ariña o puede ser en Péndulo, ¿no? De tal manera que, bueno, pues con esa orden el usuario puede acceder a todas las CPUs que tenemos en el servicio de cálculo.
Bueno, dentro del propio proyecto también existía o creamos una interfaz web para la solicitud de cuentas, donde básicamente un investigador de la UPV mete ahí su DNI y con eso ya a nosotros nos llega una solicitud de cuenta. Bueno, tenemos un script que genera todas las cuentas en todos los servidores, incluso en el servidor LDAP, para facilitar la gestión. Tenemos, bueno, una serie de servicios que nos dan el CIDIR, etcétera, de monitorización a través del Big Brother, backups. Tenemos un script para saber también qué nodos se encienden y qué nodos no se encienden para poder detectar problemas, y un script que a las 12 de la noche, pues si no hay trabajos previstos y el nodo está sin usarse, pues se apaga. Y luego también tenemos una monitorización web que ha entrado también dentro de lo que es el proyecto, que está hecha en PHP. Entonces, tanto de Ariña como de Péndulo se recogen datos, se envían al servidor web y allí, bueno, esta aplicación en PHP recoge los datos y da información sobre el estado del clúster, sobre el estado de las colas, información del usuario y bueno, etcétera. Bueno, la figura en realidad también se hace en Ariña, para eso se usa Stilab, del que se ha hablado anteriormente. Bueno, la figura se hace con GNUplot, pero los datos se tratan con Stilab. ¿Y los resultados? Bueno, pues los resultados están un poco por ver. Vamos a lanzar ahora mismo esto que os acabo de contar sobre, digamos, la segunda fase de Péndulo. Queríamos que hubiera salido antes de hoy, no ha sido posible, seguramente saldrá el lunes o el martes. Y bueno, pues a ver qué uso hacen de los investigadores. Hasta ahora hemos tenido algunos investigadores en pruebas, ¿no?, que pues entraban, hacían sus cálculos, lo usaban normal, pero nos servían para detectar problemas. Y luego también depende de encontrar aplicaciones que puedan funcionar aquí bien, ¿no? Tiene un hándicap Péndulo, y es que, bueno, por una parte son PCs normales, entonces tiene unas limitaciones de memoria, de disco, bueno, de velocidad ya no tanto, los procesadores son bastante rápidos. Y sobre todo, la mayor limitación es que la red es una Ethernet a 100 megabits, entonces es muy lenta para cálculo. Para el cálculo científico, lo mínimo para poder generalizar un clúster es gigabit. Entonces, arriba, por ejemplo, esto es un programa y son los tiempos en segundos de ejecución en diferentes arquitecturas que tenemos nosotros en nuestro servicio, ¿no? En 1, 2, 4, 8, 16 CPUs. Entonces, bueno, se ve en la primera fila, por ejemplo, como uno empieza en una CPU y tarda 5.700 segundos, cuando va a 4, bueno, 1.500, cuando escoge el doble de CPUs más o menos la mitad, el doble de CPUs más o menos la mitad de tiempo, ¿no? Lo mismo para los Opteron. Pentium ya es el aula de cursos, es una de las dos aulas que tenemos montadas en Péndulo, con procesadores Pentium 4, entonces vemos que en una CPU va a 7.400 y cuando lo lanzamos en paralelo a 2, 5.000, o sea, no baja a la mitad, ni mucho menos, ¿no? Cuando nos vamos a los Core 2 Duo, vemos que en un nodo, bueno, en una CPU tarda 5.400, cuando va a 2 a 3.000, es más o menos la mitad, y estamos usando el disco local para guardar los datos, ¿no?, en escribir y leer en ese momento durante el cálculo. Si queremos lanzar a dos nodos ya tenemos que usar el Global Scratch o este Scratch que se exporta a través de NFS. Entonces ya veis que los tiempos se deterioran bastante, o sea, una CPU ya tarda 7.200, luego a 2, bueno, baja más o menos a la mitad, pero a 4 ya se empieza a estancar. Entonces vemos que aquí tenemos un problema en la comunicación, o sea, hay un cuello de botella en la red. Y es más, es un cuello de botella a la hora de escribir en el NFS, ¿no? Y este es el mayor problema. Bueno, a la hora de escribir en NFS también puede ser un cuello de botella, no tanto en este caso, pero en otras aplicaciones de la propia comunicación que hace falta entre los nodos, ¿no? Para, ya he hecho este cálculo, te paso mis resultados, dame los tuyos, etcétera, ¿no? Para toda esta comunicación. De todas maneras, afortunadamente, por ejemplo, este programa tiene una opción que te permite decir no uses tanto input-output. En este caso usa más memoria RAM, pero bueno, vemos que los tiempos son ligeramente superiores al primer caso de los Core 2 Duo, pero vemos que escala muy bien con el número de procesadores, ¿no? Entonces aquí la comunicación de hecho este entre procesadores de te paso la información funcionando, tenemos la limitación de la red. Entonces, bueno, concluyendo, tenemos una estructura muy similar a Ariña, está bastante integrada a nivel de script para las colas, sirven los mismos, etcétera, se pueden mandar trabajos a los dos de forma bastante similar. Usamos mucho software gratuito y bueno, muchos de ellos, de este caso, software libre o casi. Bueno, y por supuesto hay excepciones.
minimizamos mucho las interferencias a la hora de tener que trabajar cuando los nodos están en marcha o tal. Tenemos un script administrar, etcétera, que cuando el nodo se pone en marcha realiza tareas, le podemos programar tareas de administración, porque claro, a las 9 de la noche o 8 de la noche, cuando esto se pone en marcha, nosotros ya no estamos allí trabajando. Y bueno, tenemos que coordinarnos un poco entre departamentos, aunque bueno, tampoco es mucho. Las aulas están operativas en su horario, o sea, para alumnos en horario de alumnos y para investigación por las noches. De esto se encarga el CIDIR a través del servidor Rembo, que es el servidor que gestiona las aulas. Pues ahora lo enciendo, ahora lo apago, ahora lo enciendo en Linux, ahora lo apago, lo enciendo en Windows, etcétera. Y bueno, el servidor está siempre accesible las 24 horas al día y los investigadores pueden encolar sus trabajos por ahí durante el día para que funcionen por la noche. Bueno, tenemos un sistema más apropiado para nuestras necesidades, que es el OpenSUSE. Tenemos 2 aulas, ampliar tampoco es trivial, pero bueno, es posible, o sea, es factible. Bueno, hemos testeado la viabilidad de tener elementos heterogéneos, hemos reducido mucho el mantenimiento respecto a la primera versión y hemos mejorado mucho en la integración con Ariña. Entonces, como líneas futuras, pues bueno, podríamos ampliar el número de nodos ampliando el número de aulas. Esto será un poco bajo demanda, o sea, si vemos que los investigadores empiezan a entrar, que tienen aplicaciones que pueden funcionar, funcionan bien y lo usan y hacen falta más aulas, se pondrán más aulas porque el número de aulas, el número de ordenadores que puede tener la universidad en aulas docentes es enorme. Sería interesante estudiar la viabilidad de usar máquinas virtuales, porque uno de los mayores trabajos que podríamos tener ahora a partir del futuro es el hecho de que cuando tú quieres ir a levantar otra aula, tienes que instalar allí un Linux, tienes que instalar unas aplicaciones, tienes que configurarlas y tienes que comprobar que funciona. Entonces, eso es trabajo, es bastante trabajo y no es trivial, o te puedes encontrar con un problema y que tardes 3 días en arreglarlo porque no ves por dónde pasa, ¿no? Entonces, las máquinas virtuales podrían simplificarnos mucho este trabajo. Una vez que tú te generas un nodo de cálculo virtual, lo único que tienes que instalar en el nodo es la máquina virtual, que es mucho más fácil de instalar que todo un sistema operativo con todo un montón de aplicaciones. El problema es que la máquina virtual puede afectar el rendimiento del cálculo. Entonces, hay que estudiar eso, ¿no? Que no arruina el performance. Además, las máquinas virtuales deben tener bastante bien implementado el usar de manera eficaz la CPU. Pues dicen que Xen pierde un 5% de rendimiento en el uso de CPU, pero no deben de tener tan bien optimizado el I/O, el input-output. Entonces hay que testearlo. Y luego, bueno, siempre se pueden mejorar los procedimientos, el mantenimiento, la integración con Ariña, etcétera. Entonces, bueno, gracias. Bueno, pues ya hemos visto todo un proyecto de ingeniería informática a la mayor profundidad que podíamos imaginar, ¿no? No sé si hay alguna pregunta del tema, de curiosidades, intereses. Bueno, desde luego intereses o curiosidades habrá un montón, porque vamos, aquí para preguntarnos cosas. A ver, Iñaki.